Producción de amilasas usando Aspergillus niger mediante fermentación en estado sólido. Equipo 1. Objetivos. Objetivo general: obtener amilasa a partir de Aspergillus niger haciendo uso de la fermentación en estado sólido (FES) para su posterior inmovilización, análisis y comparación de su cinética enzimática con otras amilasas obtenidas. Objetivos específicos: obtener amilasa a partir de Aspergillus niger para la posterior comparación de su cinética. Purificar la enzima obtenida por medio de centrifugaciones. Cuantificar la proteína por el método de Bradford y azúcares reductores mediante el método de DNS para conocer la cantidad obtenida. Metodología. La metodología se dividió en 3 partes. La primera, preparación del soporte; segunda, desarrollo de FES; y tercera, purificación de enzima. Como se ve en la imagen. Modificaciones al protocolo. Preparación del soporte: se recirculó 4 veces con solución salina debido a que no se asistió durante 5 días al laboratorio. El soporte de papa se separó en 2 matraces, uno se inoculó durante la segunda sesión y el último matraz hasta la tercera con el propósito de tomar Aspergillus niger con la mayor actividad posible. Se realizó un soporte adicional de arroz con la metodología de soporte de papa. Inóculo. El inóculo de Aspergillus niger fue preparado por los profesores con 2 días de anticipación. Desarrollo de la FES. Se realizó una FES con soporte de arroz con la misma metodología que el de papa. Purificación de enzimas. Se realizó una purificación de enzimas proveniente de la FES con soporte de arroz. Se siguió la misma metodología. Resultados. Para el conteo posterior a la FES se tomaron las muestras de la mezcla que se obtuvieron al agregar agua al medio y agitarlo. Debido a la alta densidad celular y para facilitar el conteo se realizaron diluciones de 1 a 100 de los lotes 1 y 2. Los resultados se observan en las tablas 5 y 6. El conteo se realizó previo a las centrifugaciones con una dilución 1 a 100 debido al exceso de microorganismos. Posteriormente se realizaron los cálculos de la densidad celular en este. Conteo en cámara de Neubauer. El conteo se realizó en los cuadros pequeños centrales y se hizo conteo de 5 cuadros grandes formados por 16 cuadros pequeños, cada uno 80 cuadros pequeños en total, en diagonal, esporas presentes en el inóculo. La figura 2 representa la cámara de Neubauer usada para el conteo enumerando los cuadrantes. Los resultados del conteo se condensan en la tabla. Fórmula para la concentración en cuadros como el número 5 de la figura 2. La tabla muestra el conteo de Aspergillus niger en la suspensión de 1 mililitro antes del desarrollo de la FES. En la tabla 3 se muestra un conteo de muestra de Aspergillus niger, suspensión de 1 mililitro, después del desarrollo de la FES del soporte de papa en 7 días de incubación. En la tabla 4 se muestra el conteo de una muestra de precipitado, suspensión de 1 mililitro, después del proceso de purificación. Una vez realizada la FES de los lotes de papa 1 y 2, se tomó una muestra para la determinación de azúcares reductores por DNS y de proteínas por Bradford, y posteriormente, utilizando las curvas de calibración realizadas en la práctica 1, se determinó la concentración de azúcares reductores y proteínas de la muestra. Posteriormente se realizó el conteo después de realizar la FES y al finalizar la purificación. Haciendo uso de las curvas de calibración mostradas en el anexo, los modelos obtenidos a partir de estas se calculó la concentración de azúcares reductores y proteínas. Se muestran las ecuaciones para azúcares reductores y proteínas, donde Y corresponde a la absorbancia y X a la concentración. Los datos obtenidos se muestran en las tablas 5 y 6. Tabla 5. Absorbancias registradas para la determinación de azúcares reductores por DNS. Las mediciones se realizaron después de la FES. La primera corresponde al lote 1 de papa y la segunda al lote 2 de papa. La tabla 6. Absorbancias registradas para la determinación de proteínas de Bradford. La medición 1 corresponde al lote 1 de papa y se realizó después de la FES. La segunda medición corresponde al lote 2 de papa y se realizó después de la FES. La tercera corresponde al lote 1 de papa y se realizó después de la purificación. La cuarta corresponde al lote 2 de papa y se realizó después de la purificación. Discusión. Debido a que la mayor parte de los sustratos empleados en los cultivos en estado sólido son poliméricos,
y necesitan ser previamente degradados por las enzimas extracelulares, las limitaciones difusionales intraparticulares juegan un papel importante. Básicamente lo que nos dice nuestra referencia de Pastrana es que el tamaño de la partícula es importante para evitar una resistencia a la transferencia de masa. Básicamente lo que nos dice es que entre menor sea el diámetro de partícula, pues menor será la resistencia de transferencia de masa. Es esta la razón de haber cortado la papa en pequeños trozos y distribuirla en un espacio lo suficientemente grande para permitir esta separación entre el mismo sustrato. El haber utilizado un matraz de 500 mililitros permitió que hubieran suficientes espacios huecos para que la fermentación se llevara a cabo de manera satisfactoria. Esto se pudo comprobar al observar esporulación en los medios, obteniendo un apreciable crecimiento del microorganismo. Mediante los resultados obtenidos en las pruebas de DNS, en los cuales se cuantificó la cantidad de azúcares reductores, se puede observar que la concentración es considerable. Es importante mencionar que la papa ya contiene un porcentaje pequeño de azúcares reductores. Sin embargo, esta cantidad se reduce al incubar el Aspergillus niger, pues sirve como su nutriente. Sin embargo, no se pudo realizar una comparación entre los azúcares iniciales en la papa y los finales después de la fermentación en estado sólido, ya que no se realizó prueba de DNS antes de la fermentación en estado sólido. La elección del porcentaje de saturación del sulfato de amonio se hizo con base en lo descrito por John y Acevedo, que, como se observa en la figura, indica que para preparar una solución de 1 litro al 0.8 de saturación partiendo de una solución de saturación 0, se debe de agregar 516 gramos, por lo que para preparar 100 mililitros se deben de agregar 51.6 gramos de sulfato de amonio. En la práctica se agregaron 50.62 y 51.11 gramos de sulfato de amonio para el lote 1 y 2 de papa respectivamente, por lo que la cantidad de sulfato usada fue adecuada. Conclusiones. De acuerdo con la experimentación realizada y a los resultados obtenidos con base en la bibliografía citada, se concluye que se logró producir amilasa a partir de Aspergillus niger mediante el método de fermentación en estado sólido. Mediante la cuantificación de azúcares reductores por DNS y proteína por Bradford, se obtuvieron concentraciones de 7.3441 gramos sobre litro para proteínas y de 11.9 miligramos sobre litro de azúcares al terminar la fermentación en estado sólido.